Hey, hola a todos, soy Pablo de IQ300. Con ustedes un nuevo video actualizado de Home Assistant en 10 simples pasos. Una verdad fundamental de la domótica y las casas inteligentes es que no existe un hub perfecto para todos los casos, pero Home Assistant, pese a tener una curva de aprendizaje mayor que las soluciones comerciales que mostramos, se acerca mucho al hub perfecto. Home Assistant funciona en una computadora Raspberry Pi y puede trabajar con protocolos inalámbricos de domótica como Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave y Thread de Matter. Vean el video 30 del canal para más información. Home Assistant es una solución de código abierto y 100% local a la red de nuestra casa, por eso que la respuesta a los dispositivos es inmediata. Damos la orden de encender una lámpara y se ejecuta en pocos milisegundos, a diferencia de las soluciones comerciales que dependen de la nube y de internet. El bar de mi casa está controlado por la toma Broadlink MP1, que es un dispositivo que se conecta a la red Wi-Fi. Además, tengo un sensor de presencia Zigbee a cara FP1, muy preciso para detectar si hay alguien cerca del bar, y cuando detecta a alguien envía un comando Zigbee a Home Assistant, y una automatización en el hub se comunica por Wi-Fi a la multitoma para encender las lámparas. Hablamos de Raspberry Pi, ¿pero qué es? Es una familia de ordenadores de pequeño tamaño y costo accesible desarrollada por una fundación del Reino Unido. Por su pequeño tamaño y bajo consumo es ideal para tenerlo encendido las 24 horas del día, como necesita la domótica. Tiene una CPU de tipo ARM y si bien puede correr la versión de Windows para ARM, en general se usa con sistemas operativos de tipo GNU Linux. Como componentes mínimos vamos a necesitar una Raspberry Pi modelo B con 4 GB de RAM. Una tarjeta SD de al menos 16 GB e idealmente A2. Pensemos que la SD va a cumplir funciones de disco duros y las A2 son mucho mejores para esto. Y una fuente de alimentación USB-C y lo más importante es que pueda dar 3 amperes de corriente. Una fuente de un celular común no nos va a servir y hará que el Raspberry Pi se reinicie. También vamos a necesitar 2 programas en nuestra PC, el Raspberry Pi Imager, y una app que nos permite ver direcciones IP en nuestra red Wi-Fi, como el Wireless Network Watcher. Otro componente que para mí es fundamental es un transceiver Zigbee, para que Home Assistant pueda comunicarse con los dispositivos Zigbee. Este stick de Nortec, además de Zigbee, da soporte para Z-Wave, pero no es la única opción. En particular, Home Assistant vende el stick Sky Connect, con soporte para Zigbee 3.0 y Thread. Y además vamos a necesitar un gabinete para nuestro Raspberry Pi. Hay miles en el mercado, yo uso esta versión súper llamativa con un gran ventilador que permite tener varias Raspberries y varios discos duros montados las 24 horas. Cuando compramos un Raspberry, viene sin ninguna carcasa. El ordenador viene en esta cajita con instrucciones muy básicas. Tiene un puerto USB-C para alimentación y 4 puertos USB de tipo A, los tradicionales, para por ejemplo conectar un teclado, un mouse o un transceiver Zigbee. También tiene 2 puertos HDMI, micro HDMI para poder conectarlo a un monitor, que no lo usaremos en este proyecto. Un panfleto muy básico nos recuerda que tocar la circuitería con la mano puede resultar una descarga electrostática que rompa algún componente. Y en la placa encontramos la CPU Broadcom de 64 bits de 4 núcleos de tipo ARM y el popular puerto GPIO de 40 pines que no usaremos en este proyecto. Hay también un puerto LAN para cable Ethernet que es recomendado usarlo, pero que no lo usaremos porque el Raspberry Pi también tiene soporte para Wi-Fi. En la parte posterior de la placa tiene zócalo para la tarjeta SD, pero como primer paso tendremos que instalar el sistema operativo de Home Assistant utilizando nuestra PC. Para esto conectamos la tarjeta SD en nuestra PC típicamente con un adaptador y abriremos el programa Raspberry Pi Imager. El programa ya tiene cientos de imágenes que podemos instalar en nuestra Raspberry Pi. Para Home Assistant hay que seleccionar otros sistemas operativos de propósito específico y seleccionamos el SO de Home Assistant para Raspberry Pi 4. El proceso de grabación y verificación de la imagen tardará unos 20 minutos. Hay una partición de la tarjeta SD que podremos leer con Windows. ¡Qué bien! Y si bien las instrucciones recomiendan conectar el Raspberry Pi a un cable Ethernet y sacaron las instrucciones de cómo hacer la instalación con Wi-Fi, ¡qué mal! Encontré en el GitHub Vamos a la carpeta de documentación y abrimos el archivo Network y nos pide crear 2 carpetas en la tarjeta SD. En Linux es muy importante distinguir las mayúsculas, así que creamos la carpeta config, todo en mayúsculas, y dentro de config creamos la carpeta Network y adentro un archivo sin extensión llamado my-network. Para editarlo con Windows le pondré la extensión txt, pero luego habrá que sacarlo.
Hacer que la dirección IP quede fija depende de cada router de internet. Vean el manual de su router para saber cómo hacer esto. Un detalle importante es que hay que configurar el Windows Explorer para que nos muestre todas las extensiones. De otra forma, no veremos si un archivo tiene o no la extensión correcta. El contenido del archivo lo copiamos desde el GitHub y solo hay que cambiar tres cosas: el UUID de la red, el nombre de la red Wi-Fi y la clave. ¿Por qué hay que modificar el UUID? No me queda claro. De acuerdo a la documentación, debemos modificarlo para evitar que la dirección IP del Raspberry cambie con cada reinicio, pero no me parece que esto tenga sentido realmente. Con la página UUID Generator generamos un nuevo UUID al azar y lo pegamos en el archivo. Y obviamente, antes de sacar la tarjeta SD, tenemos que removerle la extensión TXT al archivo para que la configuración Wi-Fi sea leída por el sistema operativo de Home Assistant. Y ahora sí, es momento de poner la tarjeta SD en el Raspberry Pi, dejar el Raspberry su gabinete y conectarlo a la fuente de alimentación para que la imagen de Home Assistant haga su primer inicio. No es necesario conectarle un teclado, un mouse o monitor, porque lo configuraremos todo desde la página web. Unos minutos después usaremos el Wireless Network Watcher para encontrar la dirección IP de Home Assistant, y el dispositivo llamado homeassistant.lan nos aparecerá y copiamos la dirección IP y la pegamos en un navegador. Le agregamos 2.8123, que es el puerto TCP de la página. Una vez pasado 20 minutos, creamos un usuario y una contraseña. Nos pedirá también el nombre de la casa, la zona horaria, el lenguaje que usaré es inglés y las unidades que usaremos. Algo muy llamativo de Home Assistant es que detecta automáticamente muchos dispositivos en nuestra red y nos ofrece integraciones para controlar estos dispositivos. Por ahora no instalaré ninguna extensión. Y llegamos a la página inicial. El primer menú es Overview. En una instalación nueva no tendremos nada, así que lo compararé con el Home Assistant de mi casa. Acá podremos tener varios dashboards donde los dispositivos y entidades se representan por un cuadradito, y desde acá podemos controlar un dispositivo como encender una luz. Podemos tener varios dashboards con gráficas, por ejemplo de consumo eléctrico o de temperatura del jardín. El menú Energy es relativamente nuevo y es un dashboard específico para consumo de energía eléctrica. Por ejemplo, cuánta energía eléctrica que consumimos proviene de fuentes de bajo carbono, y si tuviéramos celdas solares, cuánta energía le inyectamos a la red. Para medir el consumo de toda una casa van a necesitar un dispositivo como el Shelly EM que mostramos en el video 36 de canal y se integra a Home Assistant. En el menú Maps podemos tener varios puntos de interés y tener automatizaciones, por ejemplo, que se ejecutan cuando nuestro hijo llega a la escuela. Logbook nos registra los últimos eventos de la casa. History es muy interesante, podemos ver el estado de una entidad en el tiempo en forma gráfica, por ejemplo, ver la presión atmosférica, humedad y temperatura en nuestro patio a lo largo del tiempo. Media permite almacenar nuestra música y radios de todo el mundo y hacer automatizaciones. Por ejemplo, al llegar a mi casa nos toca una radio o una canción, o podemos hacer que un parlante diga algo. Developer Tools son opciones avanzadas, pero la más interesante es que desde acá podemos reiniciar Home Assistant. Settings es el menú más importante. La primera opción es la nube de Home Assistant, que es un servicio pago. Como Home Assistant es un servicio local a la red de la casa, no es fácil accederlo fuera de la casa sin pagar por la nube, pero yo uso la integración de Apple Home para publicar dispositivos a Apple Home y accederlos en forma remota. Device and Services debería llamarse integraciones, dado que desde acá podemos ver todas las integraciones. Para agregar un dispositivo a Home Assistant es necesario primero agregar una integración que dé soporte para ese dispositivo. Desde mi tablet podemos ver todas las integraciones que tengo en mi casa, por ejemplo con mis dispositivos Sonoff Tasmota, o Tuya, o Apple Home. Abriendo la integración podemos ver todos los dispositivos y por cada dispositivo sus entidades. Por ejemplo, una luz tendrá una entidad light. Un nombre que podemos encender desde acá. También tengo un switch Sonoff que funciona como el timbre de mi casa. Un día haré un video sobre el timbre inteligente del hombre pobre, pero la entidad es de tipo switch.algo.
Con el botón Add Integrations agregamos otras integraciones, y hay de todo, por ejemplo una de Sony para controlar la PlayStation 4. Con Automations and Scenes crearemos automatizaciones, lo veremos más adelante. Areas and Zones nos permite asignar dispositivos a cuartos de nuestra casa o marcar puntos de interés en el mapa. Add-ons son básicamente programas separados de Home Assistant que corren en un contenedor Docker, básicamente programas independientes, pero muy útiles. El add-on File Editor es muy importante para editar el archivo de configuración de Home Assistant, así que lo vamos a instalar. Dashboards nos permite configuraciones avanzadas en los dashboards. Pasaremos por los otros menús e iremos a System. Desde acá podremos ver los logs del sistema y ver información de nuestro Raspberry. El concepto de entidades es fundamental en Home Assistant. Las automatizaciones se basaron tradicionalmente en entidades y no en dispositivos. Un dispositivo se compone de varias entidades, como este sensor de movimiento que tiene 7 entidades, una de tipo Binary Sensor, verdadero o falso, que nos dice si se detectó movimiento, pero también hay otra de tipo sensor, numérico, con el nivel de batería, y otro sensor con la temperatura. Los nombres de las identidades empiezan con el tipo, por ejemplo, sensor, switch, light, un punto y el nombre de la entidad. El sensor de presencia que mostramos antes es un dispositivo de la integración Zigbee y el menú Devices nos da información sobre el modelo, la integración, el fabricante y el nivel de batería. Abriendo el dispositivo vemos sus 6 entidades, siendo la más importante de tipo Binary Sensor, que nos dice si se detectó presencia o no. Pero también hay otro tipo de entidades que nos permiten cambiar la configuración, por ejemplo la sensibilidad del sensor. Todas las entidades las podemos automatizar, por ejemplo podríamos hacer que a la noche el sensor sea más sensible. Una automatización básica, queremos que cuando se encienda esta lámpara G-Light, que es una entidad de tipo Light, el parlante Google Nest Mini nos avise. La lámpara G-Light fue encendida. Para eso agregamos las dos integraciones, la de G-Light que fue autodetectada por Home Assistant y desde el menú Add Integrations buscaremos la integración de Google Cast. Google Cast encuentra los dos parlantes de Google que tengo en mi casa. La lámpara G-Light tiene una entidad de tipo Light que podemos encender y apagar. Y el parlante Google Nest Mini tiene una entidad muy poderosa llamada Media Player, que podemos hacer que pronuncie un texto, toque música o toque una radio de internet. Desde el menú Automations and Scenes creamos una nueva automatización desde cero. Lo primero a configurar es uno o varios triggers o gatillos, el evento que hará que se ejecute la automatización. Y bien, antes las automatizaciones se basaban en entidades, ahora tenemos para la mayoría de los casos las dos opciones, usar dispositivos o usar entidades. No tendremos condiciones, que permite que la automatización solo se ejecute en algunos casos. Actions son las acciones a ejecutar. Para hacer que el parlante diga algo, tenemos que llamar un servicio de Home Assistant que permite pronunciar un texto. Para el servicio TTS tenemos que seleccionar una entidad y no un dispositivo. TTS nos permite seleccionar un lenguaje. Para el castellano usamos el código ISO ES. Podría tener un selector de lenguajes, pero para ahora hay que escribirlo. Vemos la automatización creada y con los 3 puntos podemos deshabilitar o forzar una ejecución de la automatización y otras opciones. La lámpara G-Light fue encendida. Con la integración de Apple TV podemos hacer lo mismo con un HomePod. La lámpara G-Light fue encendida. Vamos nuevamente al menú Add-ons y abrimos el File Explorer para revisar los archivos de configuración de Home Assistant. El archivo de configuración primario es el configuration.yalm, un archivo en formato YALM. Desde acá podemos también agregar nuevas integraciones y los poderosos templates y códigos Jinga 2, como escribir YALM y Jinga, excede a este video, y si bien la mayoría de las integraciones se configuran desde la interfaz gráfica, las integraciones más viejas todavía hay que configurarlas desde acá.
Y vemos una referencia al archivo automations.jalm que contiene la automatización que ya configuramos, es decir, lo que hicimos en forma gráfica, Home Assistant lo convierte a código Jalm. Tenemos otros add-ons interesantes como el Z-Wave, que se comunica con la integración Z-Wave para dar soporte a estos dispositivos. El Samba Share nos publica los archivos de configuración en una unidad de red de Windows. Y el popular broker MQTT Mosquito. MQTT es un protocolo popular de domótica. Como conclusiones diremos que Home Assistant es un sistema de casa inteligente open source con un desarrollo muy activo, saliendo versiones grandes todos los meses. Tiene una enorme comunidad de usuarios que desarrollan otras integraciones, otros add-ons y otros blueprints de automatizaciones que podemos agregar. La integración con Apple HomeKit es muy fácil y poderosa, pero pese a todas estas virtudes tiene una gran curva de aprendizaje, sobre todo si tenemos que editar código Jalm y hacer templates. ¿Qué otros videos de Home Assistant les gustaría que haga? Déjenme sus comentarios. Por todo esto le damos un Lenny pulgar arriba. Suscríbanse, bla bla bla, campanita, bla bla bla, like, bla bla bla, hasta luego.